Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos con una de las primeras partes de este punto a prueba del tema 9, el movimiento de los cuerpos. Bueno, este punto a prueba es un poco más especial encima porque no hay mejor forma de estudiar la física que practicando. Y ya sabéis que en física hay mucho tipo de problemas, aunque sea del mismo, digamos, del mismo estilo, de modo que lo mejor es hacer muchos, entenderlos, no memorizar la de resolución, sino entenderla y así poder abarcar cualquiera en el examen. Bueno, pues este es el primero que os propongo. Dice ahí que una lancha trata de cruzar perpendicularmente un río de 100 metros de ancho moviéndose en esa dirección a una velocidad constante de 8 metros segundos. Si la corriente del río la lleva a una velocidad de 12 metros segundos hacia la izquierda, ¿a qué distancia del punto deseado se encontrará la barca al llegar a la otra orilla y qué distancia habrá recorrido en realidad cruzando el río? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como en todos los problemas de física, es un dibujo que nos aclare los datos que nos da el problema, elegiremos nuestro sistema de referencia y todo. Bueno, vamos a tener un río que lo voy a dibujar en azul, ahí lo tenemos, con una cierta anchura que me dice ahí que exactamente la anchura del río es de 100 metros y vamos a tener una barca que vamos a dibujarla mismamente aquí. Voy a fijar ahí donde empieza la barca a cruzar el río nuestro sistema de referencia, que acordaros que ahora va a tener dos ejes. El eje X, que va a ser nuestro eje horizontal, y el eje Y, que será nuestro eje vertical. Si queréis los ponemos, vamos a ponerlos, nuestro eje X y nuestro eje Y. Ahí está. Y me dice que pretende cruzar horizontalmente, de modo que su objetivo sería llegar aquí. Claro, eso no va a ocurrir porque la velocidad de la barca me dice que es perpendicular, es decir, de 8 metros segundos hacia arriba, ¿vale? Vamos a ponerlo, velocidad de la barca, ahí lo tenéis, la voy a llamar VB y la vamos a poner aquí abajo, VB de la barca son 8 metros segundo. Pero me dice que el río también la lleva a 12 metros segundo hacia la izquierda, de modo que la velocidad del río va a ser esta de aquí, que la voy a llamar VR. Y en este caso VR es negativa porque apunta hacia la izquierda y son menos 12 metros segundo. ¿Qué más datos conocemos? Bueno, pues conocemos por un lado la posición inicial, X sub 0, que va a ser de 0 metros ya que he fijado ahí mi sistema de referencia, y la Y sub 0 también 0 metros ya que está sobre el origen de nuestro sistema de referencia. Perfecto. ¿Y dónde va a acabar la barca? Bueno, pues por mucho que reme, la barca lógicamente va a acabar arrastrada por el río, de modo que la barca hará esta trayectoria y acabará en este punto más o menos de aquí, donde lo único que conocemos es que lo que ya se ha desplazado de manera vertical, digamos, es la anchura del río, que son 100 metros. Y a este punto lo vamos a llamar punto A. Y no sabemos nada más. Bueno, pues vamos allá. Bueno, necesitamos tener en cuenta qué ecuaciones vamos a tener. Bueno, pues vamos a tener en el eje X un MRU, ya que la barca está arrastrada por el río y el río tiene velocidad uniforme, y en el eje Y MRU también, ya que la barca siempre se mueve a la misma velocidad constante. De modo que vamos a poner las ecuaciones que van a regir en ambos ejes, pero de manera general, como hacemos siempre en estos pasos. La posición de la barca será la posición inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. La velocidad en el eje X será la velocidad inicial en el eje X. Y en el eje Y pasa exactamente lo mismo. MRU, y por tanto la posición en el eje Y será la inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo. La velocidad en el eje Y será siempre constante, ya que va a ser la velocidad con la que está propulsada esa barca, de modo que será siempre la misma. Luego, después, siempre lo que hacemos es descomponer la velocidad, porque como vamos a trabajar en dos ejes, necesitamos la velocidad en esos dos ejes. Descomponemos la velocidad. En este caso, muy fácil, porque ya ambas velocidades están cada una en los dos ejes, de modo que la velocidad inicial de la barca en mi eje X será la que le arrastra el río,
que hay que tener cuidado porque lo único es que la arrastra hacia la izquierda y por tanto vamos a tener en cuenta el signo menos 12 metros segundo. Mientras que la velocidad de la barca en el eje Y será la de la propia barca y es positiva porque va hacia arriba, 8 metros segundo. Y luego ya lo que hacemos es poner las ecuaciones en nuestro punto de estudio, en nuestro punto de partida, que es el punto A. En el punto A, vamos a ver cómo quedan. Punto A, me va a quedar en el eje X la posición en A, que no la conozco horizontalmente, es igual a la posición inicial más la velocidad en el eje X, que es menos 12 por el tiempo. La velocidad en X es siempre menos 12 metros segundo. Y en el eje Y vamos a tener la anchura, perdón, más que la anchura, la posición final en el eje Y ya nos la dan, que es la anchura del río, será igual a 0, más 8, que es la velocidad en el eje Y inicial, por el tiempo. La velocidad en el eje Y será siempre de 8 metros segundo. De modo que, bueno, de estas solo voy a tener en cuenta estas dos ecuaciones, que son las de interés. De la ecuación 2 voy a poder calcular el tiempo que tarda en cruzar. Vamos a calcularlo. Tiempo que tarda la barca en cruzar el río sería simplemente t 100 entre 8. Y esto nos da exactamente 12,5 segundos, que es el tiempo que tarda la barca en cruzar. Y la 1 me dará el desplazamiento horizontal que ha sufrido la barca, que simplemente será la posición horizontal de A, será menos 12 por 12,5. Y esto sale menos 150 metros. Eso quiere decir que va a parar a 150 metros en el eje horizontal, pero a la izquierda. Ahí tenéis. Ya luego pondré la solución final. Porque también nos preguntan qué distancia habrá recorrido en realidad. Bueno, pues para calcular la distancia que ha recorrido en realidad, lo único que voy a hacer es tener que aplicar es Pitágoras. Mirad, la barca al final ha hecho esto que os estoy dibujando en rojo, ¿vale? Esto es lo que ha hecho la barca. Esta X, ¿vale? Esto, bueno, X vamos a llamarle desplazamiento, entonces le voy a llamar S, ese desplazamiento. Claro, ¿qué catetos tenemos? Bueno, pues ha movido 150 metros hacia la izquierda y se ha movido 100 metros hacia arriba. De modo que lo único que vamos a tener que aplicar es Pitágoras. De manera que S al cuadrado será menos 150 al cuadrado más 100 al cuadrado. De modo que S simplemente será la raíz cuadrada de menos 150 al cuadrado más 100 cuadrado. Y nos sale que el desplazamiento realizado total sería de 180,28 metros. Por tanto, ponemos ahí la solución a nuestro problema. De modo que la solución final, que la vamos a poner aquí abajo, la solución final sería que acaba 150 metros a la izquierda de lo deseado, ¿vale? A la izquierda, y recorre en total 180,28 metros. Esa sería nuestra solución final a este primer ejercicio del ponte a prueba. Bueno, vamos con el ejercicio 2 del ponte a prueba, que dice que un objeto se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros segundo y 0,5 segundos después se deja caer otro desde 30 metros de altura. Y nos preguntan que a qué altura chocan los dos objetos y qué tiempo habrá transcurrido en ese instante desde que se lanzó el primero de ellos. Bueno, pues vamos a hacer primero los datos, que ya sabéis que vamos a dibujar. Vamos a realizar un dibujo con los datos bien puestos, ¿vale? Aquí vamos a tener nuestro suelo, que es donde exactamente encima voy a fijar mi sistema de referencia, y vamos a tener dos objetos. Uno aquí, que vamos a llamar mismamente objeto 1, y otro aquí arriba, que vamos a llamar objeto 2. Lo que va a ocurrir es que en un momento determinado el objeto 1 y el objeto 2 choquen, ¿vale? Que va a ser en ese momento. Ahí el 1 y el 2 están juntos. Vale, vamos a sacar datos. Me dice que el objeto 1 se lanza con una velocidad hacia arriba, por tanto vamos a tener una V01 que dice que es igual a 20 metros segundo. Además de este objeto también sabemos que la altura inicial es 0 porque está en nuestro sistema de referencia. 0 metros, no metros segundo. Ahí está. Y del 2 lo que sabemos es que se deja caer, por tanto no tiene velocidad inicial, V02 es 0, y que se deja caer a una altura de 30 metros, por tanto I02 son 30 metros.
y no sabemos nada más. Lo único que sabemos es que cuando chocan, eso es porque la altura del 1 coincide con la altura del 2. Ah, sí sabemos otra cosa que se me había olvidado, y es una relación entre los tiempos, perdón. Dice que el segundo se deja caer 0,5 después, 0,5 segundos después, por tanto, el tiempo que está el 1 moviéndose va a ser el tiempo que está moviéndose el 2 más 0,5 segundos. A mí siempre me gusta ponerlo, relacionar ambos, teniendo en cuenta que uno lleva más tiempo circulando o bueno, en movimiento que el otro, porque así en física tiene bastante más sentido la resolución del ejercicio. Ya lo tenemos todo. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es poner las ecuaciones. Bueno, pues tiene lugar un MRUA. Por tanto, vamos a poner las ecuaciones del MRUA teniendo en cuenta, bueno, pues que la aceleración, en este caso, que no la he puesto, pero es la de la gravedad, que vale menos 9,81 metros segundo cuadrado. Bueno, las ecuaciones de un MRUA es que la posición en todo instante de tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por AT cuadrado. Y la velocidad en el eje Y será la velocidad inicial más A por t. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones para ambos objetos en el momento del choque. En el momento del choque. Que es donde nos interesa a nosotros. Lo que ocurra después nos da igual. Del choque. Ahí está. Bueno, pues para el objeto 1, la ecuación va a quedar. La altura del 1 será la altura inicial del 1, que es 0, más la velocidad inicial, que es 20, por el tiempo que está ese 1 circulando o en movimiento, más un medio de menos 9,81 por el t1 al cuadrado. Mientras que la velocidad del 1 pues será la velocidad inicial, que es 20 menos 9,81 por t1. Como voy a escribir la del 2, vamos a escribirla y luego voy a hacer la relación entre los tiempos. La posición final del 2 será la inicial, que son 30, más 0, que es su velocidad por el tiempo del 2, más un medio de menos 9,81 por el tiempo que está el 2 en el aire. Y la velocidad del 2 todo el rato será 0, que es la velocidad inicial, menos 9,81 t sub 2. Como quiero relacionar ambas ecuaciones para poder generar ahí un sistema de ecuaciones, o bueno, para tener menos incógnitas, ¿vale? Vamos a poner la del 1 en función de la del 2, teniendo en cuenta simplemente la relación que hemos puesto aquí abajo de los tiempos. De modo que esta ecuación de aquí me va a quedar, la posición del 1 será 20 por t2 más 0,5 menos, si ya hago un medio por 9,81, queda 4,905 por t2 más 0,5 al cuadrado. Y ahora lo que vamos a tener en cuenta es que cuando chocan, que ya lo habíamos puesto en los datos, lo que ocurre es que las alturas que poseen ambos objetos son las mismas. Por tanto, I1 se va a poder igualar a I2. Voy a igualar toda esta parte de aquí, que es I1, con toda esta parte de aquí, que es I sub 2. Y me va a quedar lo siguiente. Me queda que 20 por t sub 2 más 0,5 menos 4,905 t sub 2 más 0,5 al cuadrado es igual a 30 menos 4,905 t sub 2 cuadrado. Y ahora hay que despejar de ahí t sub 2. Lo primero que vamos a hacer es este cuadrado de aquí y esta operación de aquí, toda esta. De modo que me queda, por un lado, 20t sub 2 más 10 menos 4,905, factor común de cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más cuadrado del segundo, 0,25, más el doble producto del primero por el segundo. Ahí está. Igual a 30 menos 4,905 t sub 2 al cuadrado. Y ahora vamos a hacer todo esto de aquí. Y me queda 20t cuadrado más 10 menos 4,905t a la 2 al cuadrado, menos 4,905 por 0,25 son 1,226, menos 4,905 t sub 2. Y al otro lado lo que había. Y nos damos cuenta que las t sub 2 al cuadrado, que es el tiempo que está el 2 en movimiento, se nos van. Esto de aquí con este lado de aquí se va.
Agrupamos a la izquierda todo lo que tiene t sub 2 y a la derecha lo que no lo tiene. Y nos queda que 15,095 t sub 2 es igual a 21,226. Y de ahí despejáis t sub 2. T sub 2 daría 21,226 entre 15,095. Y sale 1,4 segundos. Este es el tiempo que ha estado en el aire el cuerpo 2 hasta que chocó con el 1. Cosa que no nos preguntan. Para resolver el apartado A, que nos dicen ¿a qué altura chocan? Bueno, me da igual sustituir en esta ecuación de aquí que en esta de aquí, t sub 2. Lo voy a hacer en la de abajo por comodidad, porque ya está más corta. De modo que chocan y sub 2 será 30 menos 4,905 por el tiempo que está el 2 al cuadrado. Y nos sale a los 20,3 metros. Y eso sería la solución de nuestro apartado A, que vamos a subrayar. 20,3 metros de altura tienen ambos cuando chocan. Y para el apartado B, que me dicen que el tiempo que ha transcurrido desde que se lanzó el primero, nos están pidiendo t sub 1. Pues simplemente t sub 1, como es t sub 2 más 0,5, será 1,4 más 0,5. Que eso es 1,9 segundos. Ha transcurrido desde que se lanzó el primero hasta que han chocado ambos en el aire. Vamos con el ponte a prueba número 3, que dice ahí: un satélite de Júpiter lo orbita a una distancia de 422.000 kilómetros del centro del planeta con un periodo de 101,77 días. Calcula la velocidad lineal y la angular del satélite y determina la aceleración centrípeta, que sería lo que hace de gravedad. Bueno, pues vamos a hacer un dibujito rápido para poner los datos, donde aquí tendremos a Júpiter y aquí tendremos, bueno, pues un satélite, que lo que me interesa de ese satélite es que va a hacer una órbita circular y como nos habla de periodo encima, aunque todavía no lo sepamos, bueno, pues es un movimiento circular y uniforme con un cierto radio que vamos a llamar R. Ahí está. Y nos dan como dato que el radio del periodo de la órbita, son 422.000 kilómetros, que si lo pasamos a metros son 4,22 por 10 elevado a 8 metros, y que el periodo es 1,77 días, que lo vamos a pasar a segundos para tenerlo todo en el sistema internacional, simplemente multiplicando que cada día tiene 24 horas y cada hora 3.600 segundos. Y nos sale 1,52928 segundos. Vale, y con esto tenemos que ser capaces de sacar todo. Vale, para el apartado A rápidamente nos piden la velocidad lineal. Bueno, la velocidad lineal sabemos que está relacionada directamente con el periodo. Por tanto, lo que nosotros sabemos es que el periodo es 2πr partido por la velocidad lineal. Si de ahí despejáis v, será 2πr partido por el periodo. Despejamos, sustituimos 2pi por 4,22 por 10 elevado a 8 partido por el periodo, que son 152.928, nos sale una velocidad lineal de ese satélite, que sería, para que os deis cuenta, mirad, os la voy a dibujar ahí, esa sería la velocidad lineal y sería con la que saldría despedida en línea recta ese satélite si la gravedad dejase de funcionar. ¿Vale? La velocidad son 17.338 metros segundo. Ya tendríamos una solución, vamos a subrayarla, del apartado A. También nos pide la velocidad angular, que es la velocidad que representa cuánto ángulo se barre por cada segundo. Bueno, y nosotros ahí sabemos que se relaciona directamente con nuestra velocidad lineal, simplemente que la angular es la lineal partido por el radio. De modo 17.338 partido por 4,22 por 10 elevado a 8. Y nos sale muy pequeña, lógicamente, porque barre muy poco ángulo en cada segundo. Por 10 elevado a menos 5 radianes cada segundo. Y eso ya estaría solucionado el apartado A. Ahí está. Y ahora vamos al apartado B. El apartado B nos pide que calculemos la aceleración centrípeta. Nosotros sabemos que este satélite gira gracias a una aceleración que apunta hacia el centro, que se llama aceleración centrípeta, y que sabemos que se puede calcular simplemente como el módulo de la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Lo tenemos absolutamente todo. Al cuadrado partido por nuestro radio, que es
4,22 por 10 elevado a 8. Aquí hay que tener cuidado si en este problema en vez de darnos el radio de la órbita nos dan el radio o la altura del satélite sobre la superficie, que entonces en ese caso habría que añadirle el radio de Júpiter, pero no es el caso. Aquí las R's siempre son los radios de la órbita. Si hacéis esa operación sale 0,71 metros segundo cuadrado, que es la que actúa de aceleración centrípeta y que actúa como gravedad. Y con esto estaría este ejercicio 3. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.